Bajo el lema de Sin educación pública no hay futuro, mañana se realiza la marcha de los mártires estudiantiles y el principal reclamo es que no se recorte el presupuesto dedicado a la Universidad de la República. Daro estuvo charlando con el secretario de Asuntos Gremiales de la Federación de Estudiantes y esto fue lo que nos dijo. Bueno, muchas gracias por estos minutos, primero que nada. Es el Día del Estudiante, señor, el Día del Estudiante, ¿cuál es la plataforma y sobre qué ejes se enmarca el día este? Bueno, el 14 de agosto es el Día de los Mártires Estudiantiles. Justamente recordamos a nuestros compañeros y compañeras que lucharon en defensa de la educación pública y la democracia. En ese sentido, bueno, la plataforma también tiene mucho que ver con esas dos cosas. La lucha en defensa de la democracia, una democracia más plena, más justa. En particular, bueno, con todo lo que viene sucediendo en el ámbito político, nosotros seguimos reivindicando, obviamente, memoria, verdad y justicia, también recordando a nuestros compañeros. Y en particular hay algo que debemos remarcar de los últimos días, como son los ataques de odio que pasó en Salto, por ejemplo, que nosotros rechazamos y que justamente nos recuerda las épocas más oscuras. Y obviamente también la necesidad de defender la democracia, la educación pública, que es un aspecto para nosotros sustancial como estudiantes universitarios. En ese sentido rechazamos los artículos que tienen que ver con educación de la Ley de Urgente Consideración, que pasa recursos de la educación pública a la educación privada y justamente las pone en el mismo nivel. Y justamente también en un continuo también vemos como la necesidad de seguir aumentando el presupuesto para la educación pública y particularmente para la universidad, frente a lo que se viene hablando del gobierno, que parece que va a ser un intento de recorte. Iba a decir, yo sé que se reunieron y que de alguna manera Mieres les hizo, el mensaje fue que iba a haber una suerte de recorte, ¿no? Se sigue peleando por ese 6% de SPBI, que hoy también es más bajo, ¿no? O sea que un 6% que sería más bajo que el año pasado, pero... Exactamente, la universidad vio las necesidades que tenía y en realidad pide un aumento del 49% del presupuesto que tiene actualmente, pero justamente un pedido que está enmarcado en la coyuntura actual. La universidad ha podido generar soluciones a la pandemia. Creemos que sin la universidad, sin el concurso de la universidad, no se podría haber sorteado de la manera que está sorteando en nuestro país la pandemia. Con los hisopados, los estudios, incluso el grupo asesor del presidente son personas que están vinculadas a la Universidad de la República. En ese sentido, obviamente, si bien el gobierno ha señalado que parece que viene un recorte, nosotros creemos que tenemos que mostrarle y que toda la población está en contra de eso y que justamente es necesario defender la educación pública. Va a haber una movida grande, ¿verdad? Porque... Exactamente, nosotros esperamos una gran cantidad, un contingente importante de personas que muestren justamente cuáles son las prioridades al gobierno de la población. Y justamente las prioridades no tienen que ser mantener los números fiscales lo más bajo posible en esta coyuntura, sino justamente poder atender las principales urgencias de la gente que están en el trabajo, en la vivienda, en la salud y obviamente principalmente nuestra reivindicación tiene que ver con la defensa de la educación pública. La última, ¿se marcha desde dónde? Marchamos de acá, de la explanada de la universidad, vamos a pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas para obviamente también mostrar nuestros reclamos y vamos a terminar como siempre en la Plaza 1 de Mayo con una oratoria de los distintos gremios estudiantiles. Muchísimas gracias y feliz día también, ¿no? Vamos arriba. Gracias a ustedes. Bueno, el tema del presupuesto Sí. para la educación y para la universidad siempre ha sido un tema desde tiempos remotos, ¿no? Sí. Nunca es suficiente y siempre parece menor de lo que se precisa, obviamente, ¿no? Pero bueno. Y que por supuesto que siempre está clarísimo, porque siempre hablamos de lo importante que es la educación, es obvio. Y además él anteponía, ¿no? Justamente en esta época de pandemia, la utilidad que había tenido, que ha sido como mucho más visible, ¿no? Claro, pero también en uno de los momentos que hablaba, bueno, del tema de las prioridades, ¿no? Seguro. Y si en vez de atender tanto al déficit, decía, quizás es más importante atender estas cosas. Y bueno, es relativo eso. A ver, para cada sector, obviamente, la prioridad es uno. Y lo que uno hace también es muy importante desde el lugar que le viendo toca a uno, ¿no? Claro, es así. la situación Seguro, macro país, seguro. tenés que tratar de atender lo más que puedas. Claro. Es una visión, a mi modo de ver, un poco simplista, de decir, bueno, no hay que atender el déficit. Bueno, Pero depende. además de eso es una decisión de gobierno, digamos, no es algo que hay que atender, la macroeconomía hay que atenderla, eso no hay más remedio, porque si no nos vamos al tacho, aunque no lo entendamos en nuestro bolsillo directo, es lo que sucede. El tema es qué elecciones, para dónde vas con la macroeconomía, o qué atendés primero, o cómo vas.
Pero eso es un tema de decisión de gobierno, me parece a mí. O sea, no tiene que ver directamente con el presupuesto. El tema para mí parte también de que de esos 900 millones de dólares que el gobierno se propuso como promesa de campaña ahorrar, que nosotros lo estuvimos hablando incluso con ellos mismos, ¿no? Era una cosa muy difícil de lograr en esas circunstancias. Ya en ese momento era difícil. Y ahora es casi imposible. Hay especialistas, economistas, especialistas que hablan de eso, de que no hay lugar de donde recortar en el Estado. Y que esa idea, que también era difícil de lograr, se quedó por el camino, obviamente, ¿no? Entonces el tema es ese. Si no bajan los presupuestos desde el Ministerio de Economía, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo...? Sí, no, Claro, en algún lado hay claro, que recortar, ¿no? Sí, claro. Fue un año de tanta subvención, además, de tanto salvar a un montón de gente que la estaba pasando mal y que de hecho todavía no se ha terminado, ¿no? No. Que bueno, eso también hizo una mella brutal en ese objetivo que vos decías de esa cantidad de dinero. Es muy complicado. Pero también Que entiendo sí, los que no, estudiantes. Obvio. Claro, y que también la universidad necesita seguir siendo fuerte. Pero... Y que además entienden que a largo plazo los efectos de este recorte van a ser grandes, Sí. ¿no? A largo plazo para todo el estudiantado. Entonces es que súper es muy, entendible. a ver, es muy loable pedir Sí, claro. para la educación. La Claro, educación claro. obviamente siempre es importante, pero lo que pasa que es difícil ponerlo en una cuestión de, bueno, es mejor para este lado que para el otro. Bueno, depende cómo lo mires. Siempre hablamos esto de la No frazada, todo, ¿no? ¿eh? La frazada Claro, corta, sacá- ¿no? O sea, la frazada es corta. Va para acá y te tapa los pies o va para allá y te Exactamente. tapa de- Yo también de arriba. recuerdo a un especialista argentino, seguramente, no me puedo acordar el nombre, pero que hablaba cuando hablamos de el desarrollo de las personas, de los individuos, y lo importante que es el buen desarrollo de los demás, y también por un tema de tratar de frenar la inseguridad, lo importante que es la alimentación y la primera infancia. Y me acuerdo que en ese momento, cuando estaba viendo el programa de Mirta Legrand, en donde él estaba exponiendo y explicaba por qué cuando vos no atendés la primera infancia, ese niño No tiene un obviamente desarrollo, no tiene un desarrollo mental como corresponde, no tiene no puede desarrollar un montón de aptitudes, y más vos decís, bueno, y en todo lo que puede generar, y lo iba vinculando uno con otro. Estaría bueno que lo busquen si Yo lo vi, También, muy también pueden interesante. buscar a Cristina Lustenberg. Cristina Sí, Lustenberg Que también. nos trajo el cerebro de Exacto. un niño Sí, señor. afectivamente contenido y en una situación Exacto. positiva Bueno, de alimentación y de todo eso. Entonces, Y de una viendo todo eso, decís, está, ok, ¿y dónde está la prioridad? Y yo creo que la prioridad esté en atender a esa primera infancia de esos Claro. niños, porque son el futuro. Sin eso, Facundo Manes, gracias. Si no atendés eso, después no vas a poder generar nunca adultos autosuficientes que puedan atender esa educación. Entonces, bueno, es relativo. Claro. La prioridad es relativa. Sobre todo en este tiempo, a ver si nos explicamos, sobre todo en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo, donde en realidad lo que tenés que tratar de resolver son esos temas, que son los básicos que tenemos todos, y sobre todo la gente que la está pasando peor, Claro. ¿no? Entonces, claro, ahí lo otro capaz que toma otro tono, otro color, aunque no deja de ser importante.